los estudios, las estadísticas, hablan de que 7 de cada 10 personas presentan sobrepeso. Así que estoy segura de que muchas de las personas, quizá la mayoría, que nos están escuchando en este momento, estarán en esta condición. Y cuando hablamos de esta condición, me gusta hablar de condición porque a veces usamos ese término obeso, lo usamos también desde el punto de vista despectivo, el gordo, y las personas se sienten muy estigmatizadas, discriminadas. Pero hoy quiero hablarte de que si bien las cifras vienen avanzando y realmente no hemos podido hacer mucho para poder frenar esto, creo que es muy importante que podamos tomar conciencia y que me escuches muy bien para saber que el sobrepeso, la obesidad, no es una cuestión de peso, sino que es un estado de inflamación metabólica, y este término que ya me has escuchado hablarlo en reiteradas oportunidades, no solamente aquí, sino en otros espacios de comunicación, que dicho sea de paso, te invito a conectarte en mi Facebook, Débora Sotelo, o en Instagram, Débora Sotelo Salud. Pero está muy interesante esto de que, por ejemplo, el Uruguay está en uno de los primeros lugares de preocupación de riesgo, y realmente te pedí que me escucharas bien porque esto tiene una trascendencia fundamental. El Uruguay se encuentra en el primer o segundo lugar, dependiendo de comparado con quién, de sobrepeso, de obesidad en los niños menores de 5 años. Y ahora en un ratito vamos a hablar justamente de esto, de cuáles son los factores que influyen, qué es lo que nos determina a que nosotros podamos tener este estado inflamatorio y por qué es tan importante. Porque, yo digo, muchas veces tengo la agenda llena y trabajo en salud integrativa, pero el mayor número de pacientes, por decirlo de alguna manera, presentan sobrepeso y presentan este estado de inflamación metabólica. Y se estima de que en el año 2025 vamos a tener un 10% más, y en el año 2035, en vez de 2.600 millones de personas con obesidad, vamos a tener 4.000 millones de personas. Y cuando miramos las cifras de por qué estamos en esto, miramos a las personas, porque estos son cifras a nivel global, pero tenemos que mirar a las personas que son las que están escuchando, por ejemplo, las narrativas superficiales que causan profundas consecuencias. Y aquí está afectando lo que conocemos como la estigmatización de quienes padecen obesidad. Hoy estamos viendo, por ejemplo, antes, hace unos pocos años íbamos a una tienda a comprarnos ropa y solamente encontrábamos talles pequeños. Hoy vemos en las tiendas, en algunas tiendas que ponen sus maniquí en la vidriera, y esos maniquí presentan obesidad también. Son de plástico, son de diferentes materiales rígidos, pero este estado de estigmatización que hizo que las personas salgan a la calle a buscar una ropa para ponerse, una prenda, y no encuentren, está llevando a una consecuencia peor, que es la naturalización de la obesidad. Estamos generalizando y hasta, digamos, que promoviendo a que las personas presenten, porque total, estábamos siendo discriminados y ahora sí somos aceptados. Saben que estas narrativas, el tema de los derechos y todo eso muchas veces ha llevado a mentalidades extremistas. Entonces vemos a esas grandes personas que tienen un gran coeficiente intelectual, pero a su vez
también tienen un gran coeficiente de índice de masa corporal, porque la autoestima está muy vinculada al tema del sobrepeso. ¿Y dónde nace la autoestima? ¿Dónde nace la estima de mí mismo? ¿Qué es la autoestima? Es la opinión que yo tengo de mí misma, de mí mismo. Es el valor que yo me doy. ¿Dónde nace esa capacidad de darme un valor? Allá, en los primeros años de mi vida. Cuando a mí me decían, bueno, vos sos muy importante, sos hermoso, sos muy inteligente, y aunque nuestros padres sabían que nos costaba y nos veían que nos costaba y nos veían con alguna situación de que no estábamos muy lindos, pero esos padres sabios nos dijeron, sos hermoso, sos muy inteligente, ¿sabías? ¿Sabías que sos muy importante? ¿Sabías que sos lo más importante? Y esto no va a generar soberbia, va a generar que ese niño pequeño vaya creando en sí mismo confianza. Y esta es la mirada de la obesidad, la falta de confianza en sí mismo. Estas situaciones de la evidencia científica de cómo todo esto que yo te estoy hablando, no estoy hablando porque se me ocurre tener ganas de con este día acá en Salto lluvioso, venir acá porque no tengo nada que hacer, no. Qué bueno que tengo mucho que hacer y además hago con ustedes, converso con ustedes. Entonces, me baso en lo que estoy hablando, me baso en la evidencia científica. Y la evidencia científica demuestra que la regulación del peso va mucho más allá de el control voluntario y la decisión personal de comer menos y de moverse más. Porque si vamos a seguir simplificando, de sí, esto es una cuestión de balance energético, dicen algunos profesionales. Y yo digo, basada en la evidencia, basada en la formación y basada en la experiencia, que son múltiples las causas que contribuyen a esta inflamación metabólica que nace, incluso la raíz está ahí, en ese momento en el cual nos estábamos formando en el útero de la madre, y que la madre dijo, bueno, estoy embarazada, qué bueno, voy a comer, porque tengo que comer para mí y para el otro. Entonces es muy importante que podamos darnos cuenta que lo que hacemos, y esto va en todos los ámbitos, no te estoy hablando solamente del sobrepeso, de la obesidad, de la inflamación metabólica, esto va para todo. En todos los ámbitos de nuestra vida, lo que hacemos tiene una consecuencia en el otro. Especialmente hablando de las mujeres que se van a embarazar, que preparen su organismo para recibir ese individuo tan valioso que viene a ellas. Y si ya estás embarazada, es bien importante, muy importante que mantengas la casa de ese individuo que se está formando dentro de ti en óptimas condiciones. ¿Para qué? Para que la programación intrauterina que estás haciendo en este momento determine un individuo sano. Entonces, si nos basamos en la observación de los estudios científicos, los factores que contribuyen a que podamos estar con obesidad o que estemos en este estado de inflamación, y voy a extrapolar no solamente la obesidad, sino quiero que podamos poner en la misma vasija todas las enfermedades no transmisibles, porque realmente tienen un foco y una raíz común, un denominador común. Primero, la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es nuestra manera de vivir, son los factores que influyen en mi ser, en mi expresión genética. Mis genes van a desarrollarse, van a comportarse de acuerdo a los interruptores que yo estoy tocando, encendiendo y apagando. ¿Sí?
efectos transmitidos por los alimentos. Y quiero decirte efectos transmitidos por los alimentos, porque por ejemplo ayer estaba mirando, habíamos comprado un refresco porque había gente en casa, querían tomar refresco, y bueno, fuimos a comprar y eligieron, dice, bueno, trajimos que no es tan perjudicial. El que no es tan perjudicial, según ellos, tenía dentro de su etiqueta y en letras sumamente pequeñas, que yo les decía, miren acá, me duelen los ojos para leer. Realmente, me dolían los ojos a la hora de los músculos de los ojos oculares a la hora de leer, porque está tan pequeño eso. ¿Para qué? Por un lado, la empresa, la industria, lo que dice es, yo les estoy informando, ustedes no están desconociendo lo que están consumiendo. Pero por otro lado, lo reducen tanto para que quienes no son consumidores conscientes no lo vean. Entonces, tenía alrededor de 7 aditivos alimentarios, y no voy a usar esta palabra alimentarios porque son casi todos los aditivos, son sustancias, el 99% son sustancias que son industrialmente creadas, fabricadas, para mejorar las cualidades organolépticas, las cualidades sensoriales de lo que nosotros estamos consumiendo. Entonces, no solamente los efectos de la grasa, del azúcar, de las harinas está influyendo en nosotros cuando hablamos de inflamación y de obesidad, sino todas esas sustancias que también son lo que conocemos como proinflamatorias, o sea, conducen a la inflamación. ¿Sabías también que los trastornos del sueño conducen a la inflamación metabólica y a la obesidad? Así es. Infinidad de estudios científicos relacionan la deuda de sueño con la probabilidad de padecer sobrepeso, obesidad, enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial y cáncer, además de los trastornos de la piel y trastornos de la respiración. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sabías además que el ritmo circadiano, o sea, qué es esto? Estos nombres raros que está usando Débora, pero para que puedas saber que no vengo a hablar cosas que se me ocurren, sino que realmente está basada en la formación académica que poseo. El ritmo circadiano es cómo responde nuestro metabolismo, nuestro cerebro, en base a la luz del día, a la luz a la que estamos irradiados todos los días. Es decir, y de ahí vienen algunas recomendaciones o mal recomendaciones donde dice que hay que comer como un rey y cenar como un mendigo. Entonces las personas dicen, bueno, yo voy a cenar como un mendigo, entonces voy a tomar un vaso de leche y unas galletas malteadas. Y justamente es todo lo contrario a lo que hay que hacer. Otra de las factores o situaciones que nos llevan a tener inflamación metabólica, y quiero que vuelvas a recordar que cuando estoy hablando de inflamación metabólica estoy hablando de la base que produce, del primer escalón que produce las enfermedades no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, diabetes, cáncer. Y soy un poco reiterativa porque quizá, y no sé con qué público me estoy conectando en este momento, y quiero que lo puedas recibir y lo puedas aprender. Informar es dar un concepto, pero acá yo te estoy brindando la oportunidad de que realmente adquieras conocimientos basados en la evidencia científica. Entonces, otro de los factores es el estrés psicológico. Cuando hablamos de estrés psicológico, y acá entra un abanico de situaciones que vivimos todos los días, puede ser desde la simple denominada ansiedad,
que está vinculado a lo que vivimos durante todo el día. Puede ser la depresión, puede ser trastornos compulsivos. Entra una cantidad de situaciones en esto que le denominamos estrés psicológico. Entonces, es otro de los factores, y ya vamos en el 1, 2, 3, 4, 5, quinto factor que te estoy hablando, y para que veas qué importante es tener en cuenta que somos un ser integral, un ser que se comunica desde todos sus aspectos, en el aspecto psicológico, neurológico, endocrinológico, inmunológico. Y luego tenemos el estrés metabólico. El estrés metabólico está muy vinculado a esto que te dije recién, el estrés psicológico, pero el estrés metabólico también está vinculado a neurohormonas que influyen en que nosotros podamos absorber los nutrientes y que el balance energético se realice adecuadamente, o que la insulina, por ejemplo, que es una hormona que nos hace engordar, funcione inadecuadamente. Y acá en este punto nos detenemos a volver a reiterar que las personas con sobrepeso y obesidad, mantenido en el tiempo a esta situación, presentan lo que se conoce como insulinoresistencia. Y acá está la situación del estrés metabólico. Luego, el séptimo factor que incide directamente en la inflamación metabólica y en la obesidad es el consumo de los disruptores endocrinos. Disruptores endocrinos que puede ser, por ejemplo, y las personas que me consultan lo saben muy bien, el pollo. Si usted cría su pollito en el fondo de su casa o consume pollo que es comprado de un criadero, que el pollo, la gallina, el pollito se desplaza, camina, come pastitos, come maíz, ese pollo que usted consume va a ser un pollo saludable, como nosotros, ¿verdad? Si nos desplazamos, si caminamos, si comemos sano, estamos saludables. En cambio, si nosotros nos encierran en una pieza y nos dan comida y nos quiebran un hueso, como sucede en el caso de los pollos, que le quiebran el hueso, el fémur, para que no se mueva, y encima tienen la luz ahí sobre su cabecita, para que ese cerebro no descanse nunca, ese pollo tiene una carne inflamada metabólicamente que cuando nosotros la comemos contribuye a la inflamación. Eso es bien importante, muy importante, y desmiente la desinformación que muchas veces, y voy a decirlo bien claro, en muchos gimnasios se recomienda, se les da un papelito a las personas y le dicen: come pollo y avena para adelgazar y toma proteínas. Y las personas están cada vez más con mayor sobrepeso, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores, los disruptores endocrinos que nosotros estamos consumiendo, además de otros disruptores endocrinos que están presentes en nuestra vida diaria. Ciertos medicamentos también influyen en que nuestro metabolismo esté alterado. Y en esto hay una amplia gama de medicamentos y no me voy a detener en ninguno, pero voy a decir que es muy importante que cuando estamos en esta condición no nos automediquemos, sino que consultemos a un profesional que esté capacitado y que maneje este tema de la inflamación metabólica. Y luego tenemos como muy importante, por último, pero muy importante, y yo diría como que la semilla de todos los demás, son los efectos intrauterinos e intergeneracionales que nosotros tenemos. Es decir, todo lo que traemos como formación cultural, metabólica, transmitida de generación en generación,
Y de hecho las enfermedades no transmisibles tienen un componente de transmisibles porque lo que nosotros hacemos determina nuestro estado de enfermedad o de salud. Por lo tanto, es fundamental que podamos tener en cuenta esto. La evidencia científica también señala que más allá del índice de masa corporal de las personas, la estigmatización genera un daño profundo en la salud mental, porque se encuentran asociadas a síntomas depresivos, niveles de ansiedad elevados, baja autoestima, aislamiento social, consumo de sustancias, insatisfacción corporal e incremento de las ideaciones suicidas. Qué interesante es esto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, algún TikTok o a un youtuber hablando de que, bueno, tenemos que dejar de comer harinas, tenemos que dejar de comer los alimentos blancos, es simplificar una situación que realmente es muy preocupante y que nos ocupa prácticamente todos los días a quienes trabajamos de manera seria a nivel de salud. ¿Sabían ustedes que el enfoque de los tratamientos justamente para disminuir la enfermedad metabólica dentro de las que se encuentra la obesidad está más o debería estar más vinculada a esto que es el enfoque integrativo, la psiconeuroinmunoendocrinología, que a la dieta en sí? Cuando miramos esto y nos damos cuenta que realmente capaz que nosotros no estamos en la situación de sobrepeso, o sí, porque tenemos claro que el índice de masa corporal, si bien es un dato frío, pero es válido, junto con la medición de la cintura. Yo quiero que ahora, si tenés un lápiz y un papel ahí, anotes. Índice de masa corporal se hace mediante la cuentita, que la puedes hacer ahí en la calculadora de tu celular. Es el peso dividido la altura, Es decir, si tú pesas 80 kilos y medís 1,70, 1,70 m, tenés que dividir 80 dividido 1,70 dividido 1,70. Eso te va a dar un número. Si ese número es mayor a 25, tenés que estar sabiendo que estás frente a un semáforo amarillo. Si ese número te da 30 o más, ya estás en el semáforo rojo. Toma medidas de manera urgente, porque sabemos muy bien que el sobrepeso mantenido en el tiempo se asocia a otras comorbilidades. ¿Ven qué interesante cómo si nosotros nos autoanalizamos y no hacemos como el ñandú que mete la cabeza debajo de la tierra y decimos, no, yo estoy bien? Seamos conscientes de nuestra situación. Y el centímetro también te va a ayudar, porque a veces tenemos un índice de masa corporal que podríamos decir normal, o sea, menos de 25, pero tenemos una cintura prominente. Está el estado de obesidad abdominal, que son las personas flacas, entre comillas, de piernas finas, pero que tienen un abdomen prominente. Muchas personas tienen obesidad abdominal y se consideran flacos, y verdaderamente deben tratar esa obesidad abdominal porque se asocia al hígado graso, a la diabetes y a la enfermedad cardiovascular que incluye la hipertensión arterial. Entonces, si nos medimos la cintura y si somos mujeres y tenemos más de 88, y si somos hombres tenemos más de 102, tenemos que tomar medidas. Así que a 2 minutos de terminar este tema, quiero proponerte que en el próximo espacio podamos hablar de la mirada positiva de la enfermedad, que es la salud. La mirada donde podamos tomarnos de la mano, una mano toma la otra y dice, gracias, porque me veo. Una mano toma la otra y las pone juntitas, en estado de gratitud. ¿Y por qué deberíamos agradecer si no estoy bien? Podrán decir algunos. Agradece que te estás viendo,
porque antes ni siquiera te veías. Y ese es el primer paso para el cambio. Si nosotros no nos vemos con honestidad, con sinceridad, con conciencia, poco vamos a poder hacer por nosotros mismos. Y esto va para todos los aspectos de nuestra vida. Así que desde la gratitud quiero que estés aquí junto conmigo. Un gran abrazo para todos.